Hermano, estamos en un tiempo especial, este mes de julio y agosto más, queriendo explicar lo que es la visión de nuestra iglesia, ¿no es cierto? La iglesia tiene una función específica en la tierra, hermano, que según la vida de los primeros cristianos, vemos que a lo menos tiene 5 funciones básicas a desarrollar en su propósito en la tierra, ¿no es cierto? Y que hemos querido de alguna manera facilitar la memorización de esas funciones con un eslogan: pesca, ¿no? Pesca. Y le hemos aumentado la R por lo que dice el último versículo del capítulo 2, el versículo 47, que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Eso tiene que ver con reproducción, ¿ya? Con la multiplicación de los creyentes, ¿sí? Pero ese era el resultado de lo que ese grupo, de lo que esa comunidad, de lo que esa asamblea de cristianos estaba desarrollando. ¿Qué era lo que hacían? Hemos visto a lo menos 3. La P es para predicar. Ellos predicaban el evangelio. La E de pesca es para enseñar. Ellos enseñaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y la S de pescar es para servicio, el servicio cristiano, ¿ya? Se servían los unos a los otros. Había el servicio cristiano voluntario. Y dice que se gozaban en hacer algo en la iglesia, en tener un ministerio para desarrollar dentro de la iglesia. La iglesia servía. Y qué lindo, hermano, es que Dios, ver en la palabra que Dios nos salvó para servir, nos salvó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos para servir. Y hoy, hermano, vamos a empezar a mirar la C de pescar, que es para comunión. La C es para comunión, hermano. Vamos a mirar ahí en Hechos capítulo 2, abran su Biblia. Hechos capítulo 2, cómo vivían los primeros cristianos, cómo era su estilo de vida, a qué se dedicaban, qué estaban haciendo día tras día en el templo y por las casas. A ver, versículo 42 primero. 42 en adelante dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, subraye comunión, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a explicar esto. La primera, la doctrina de los apóstoles. Eso tiene que ver con la enseñanza que impartían los apóstoles. Ellos recibían esa enseñanza y perseveraban, practicaban, vivían esa enseñanza, ¿ya? En primer lugar. Después dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. Es lo que vamos a ver eso. ¿De qué se trata la comunión? ¿Ya? Pero tenían comunión unos con otros. Es decir, les gustaba estar juntos. Les gustaba estar reunidos. Les gustaba tener una común unión. ¿Ya? Y luego dice que perseveraban en el partimiento del pan. Esta expresión hace referencia a la cena del Señor. Recordaban, hermano, esa ordenanza, ya que el Señor dejó a la iglesia para que las veces que participen del pan y del vino recuerden el sacrificio de Cristo, el precio de la salvación del creyente. Y también dice que se perseveraban en las oraciones. Había reuniones de oración también, no solamente reuniones de estudio bíblico, ¿no?, donde perseveraban en la doctrina. También habían reuniones de oración, y a esas reuniones acudían estos cristianos, y no eran pocos, les cuento. Los primeros eran 120, ¿no?, en Hechos capítulo 1. Pero cuando vino el Espíritu Santo a formar la iglesia, Hechos capítulo 2, Pedro sale a explicar y predica el evangelio, y se convierte en 3.000 judíos, 3.000 personas. Y esos 3.000 estaban juntos, ya eran 3.120. Y como perseveraban en estas
prácticas en este estilo de vida de esta comunidad, de esta nueva asamblea cristiana. Entonces muchos se convertían. Dice el versículo 47 que estaban juntos, dice el 47, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y miren lo que pasaba. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Hermano, cada día se convertía la gente, porque veían lo que practicaba ese nuevo grupo. Y de curiosos algunos llegaban, ¿no? Miren ese nuevo grupo, ¿no? Esa nueva doctrina. Miren cómo se aman. Miren cómo se interesan el uno por el otro. Porque dice que no había ni un necesitado, ¿no? Todos vendían, dice, sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que repartan a cada uno según su necesidad. ¡Qué maravilla, hermano! Entonces, hasta por curiosidad llegaba la gente, porque dice que tenían favor de todo el pueblo. Todo el pueblo sabía lo que había pasado con esta gente. Y venían y les gustaba esa asamblea, les gustaba esa comunidad, ese grupo de una nueva secta, seguramente decían, ¿no? Y era diferente al judaísmo. Y ahí ya el cristianismo. O sea, Hechos de los Apóstoles es como un libro de transición en la historia, del judaísmo al cristianismo, del séptimo día al primer día de la semana, ya que simbolizaba la nueva etapa, ¿no es cierto? La nueva dispensación en el plan de Dios, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el pueblo celestial de Dios, ¿sí? Entonces la gente, hermano, realmente estaba admirada de lo que estaba pasando. Pero una de las cosas que pasaba en este grupo, en esta asamblea, ya de los redimidos, de los hijos de Dios, era que tenían, dice, comunión unos con otros. Ya hemos hablado de tres funciones, ¿no? A ver, la P para predicar, la E para enseñar la doctrina de los apóstoles y la S era para servir. Habían ministerios de servicio, ¿no? Pero también había, dice, la C de comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Hermanos, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunión? El diccionario dice que comunión es la unión en lo que se tiene en común. Unión en lo que se tiene en común. Hay cosas que se tienen en común, entonces ahí se agrupan, ¿no? Por la afinidad que hay, ¿no es cierto? Tienen algo en común. Eso es común unión o comunión, ¿ya? Tiene que ver con tener un mismo sentir, ¿sí? Tener un mismo sentir. Mire cómo, ¿no? Esta es una palabra, hermano, muy significativa para la iglesia, el pueblo celestial de Dios. La comunión tiene que ver con una asamblea, una reunión de los que tenemos algo en común. ¿Ah? Y mi pregunta es, ¿qué tenemos en común nosotros los cristianos? La salvación, la fe, ¿en quién? Porque todos tienen fe. Y no es cuestión de fe, es cuestión del objeto de nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? En Dios. Pero para ser salvo, ¿qué dice la Escritura? Cree en quién. En el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo el que murió en la cruz, pagando mi deuda a Dios, para que yo tenga la oportunidad y todo aquel que en Él cree de ser salvo, de heredar la vida eterna. Hermano, nosotros estamos aquí porque tenemos eso en común. Un Salvador, Jesucristo. Un solo Espíritu por el cual hemos sido sellados y bautizados en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Ya? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Hermano, estamos aquí para la honra y la gloria de Dios, para rendirle todo el honor y toda la gloria a nuestro Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 12, y en cada que habla de la obra de cada uno de los tres, ¿no es cierto?, de la deidad,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice que para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso Dios nos salvó, para eso está la iglesia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice versículo 12, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia está para tener comunión unos con otros y a través de eso que tenemos en común, darle la gloria a Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Entonces ya sabe, por si no sabía, a qué venimos aquí nosotros. Y por eso, hermano, es importante que nosotros hablemos de lo que significa la comunión, de esto que tenemos en común. Como dice, por ejemplo, 1 Juan, a ver, miremos, 1 Juan capítulo 1, ayúdeme. 1 Juan 1, el versículo 3. 1 Juan 1, 3. Dice así: lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan, eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Para qué predica y anuncia lo que han visto y oído de Jesús? Para que también vosotros, hermanos, ¿qué dice? Subraye. Tengáis comunión con nosotros. Para eso les anunciamos la buena nueva de salvación, para que ustedes también tengan comunión, tengamos eso en común, al Salvador, a quien nos reunimos aquí para rendirle culto. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Eso es, hermanos, la comunión unos con los otros, ¿ya? Y dice que nuestra comunión verdaderamente es, ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que mora en cada creyente. Hermanos, la iglesia está para tener comunión unos con otros, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces, la comunión era una de las funciones que tenía esta iglesia en Jerusalén. Ya hemos leído Hechos capítulo 2, verso 42. Ahora, en el Salmo 133 que hemos cantado, abramos ahí nuestra Biblia. En el Salmo 133 vemos la descripción de esta comunión. ¿Ya? ¿Cómo el salmista describe la comunión cristiana aquí? O sea, el estar teniendo comunión unos con otros. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? A ver, miremos. Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Hermano, subraya estas dos cositas interesantes. Dice que es bueno y es delicioso. Bueno y delicioso. ¿Ya? ¿Qué es bueno y delicioso? Habitar. Esa palabra es muy significativa. Tiene que ver con vivir. El hábitat, ¿no es? El hábitat nuestro aquí, ¿no? Y cada ser vivo tiene su hábitat. Pero dice que habitar junto a los hermanos en armonía, eso es comunión, es bueno y deleitoso. Entonces, en primer lugar, hermano, el salmista aquí, en este cántico de adoración, de alabanza a Dios, dice que la comunión cristiana, el perseverar en la comunión unos con otros, había sido ¿qué? Bueno y deleitoso. ¿Ya? Delicioso. ¿Sí? Qué hermoso, hermano. Cuando entendemos lo que es bueno y lo que es delicioso, la delicia, hermano, entendemos y vamos a entender mejor lo que es la comunión unos con otros. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la comunión es buena y deliciosa, ¿ya? Es bueno y delicioso estar juntos los hermanos en armonía. Miremos en primer lugar cómo empieza este salmo. Mire usted, dice mirad. Esta es una palabra muy significativa, hermano, ¿ya? Del verbo mirar, pero está ahí en imperativo. La D con la que termina el verbo ahí, mirad, está conjugado
de manera imperativa, y eso significa admiración, significa mandato, significa, hermano, estar alerta, estar atento, que consideremos atentamente la importancia de lo que se va a decir. En otras palabras, cuando encontramos ahí que dice mirad, ¿no? A ver, mirad, ¿no es cierto? Está diciendo presten atención. Aquí hay algo importante, ¿no? Para considerar. Ya presten atención. Esto es importante. Hagan una pausa en lo que están haciendo y miren de lo que les voy a hablar. Eso significa. Mírenlo. Hagan un alto y observen. ¿Qué cosa? Que cuando estamos juntos, pero subraya ahí, en armonía, eso es, ¿qué dice? Bueno y delicioso. Es bueno, hermano, estar juntos, pero en armonía. Porque podemos estar juntos y no unidos, ¿no? Podemos estar juntos y cada uno allá mirando su Face, ¿no? Estamos juntos, pero allá está en su WhatsApp, ¿no? Estamos juntos, todos en este salón, pero allá está con la mente en la olla que dejó en el fuego, ¿no? Está, en fin, cada uno en su mundo. Estamos juntos, pero aquí dice la clave subraye. Es bueno y delicioso estar juntos, ¿cómo? En armonía. ¿Sabe qué es armonía? ¿Alguna vez ha disfrutado una armonía? ¿Qué es la armonía? Ya, tranquilidad. Algo trae tranquilidad, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ha escuchado, hermano? No sé si alguno escucha música clásica. ¿Ha escuchado alguna sinfonía de algún clásico? De Beethoven, de Mozart. Hermano, ¿sabe que hay orquestas que tienen 80, 100, 120 músicos? Cada uno con su instrumento. Inclusive un triángulo donde según una partitura, el golpecito que le da cada tiempo, según el tiempo, porque la música es como la matemática, siempre 2 más 2 es 4 en la música, ¿ya? Entonces, escuchar a esos 120 músicos, hermano, interpretar una sinfonía, ya les digo, cómo es tan agradable al oído. Cómo uno se deleita escuchando ese saxo en su momento y en su lugar, ¿no? Ese violín, cuando le toca según su partitura. El violonchelo, ay, que me encanta el violonchelo, ¿no? Así, el violinsano, ¿no? Grande, ¿no es cierto? En su momento, wow, qué belleza, hermano. Esa es armonía. Si no ha gustado la música clásica, le animo, hermano, escuche alguna interpretación de esas orquestas famosas. Wow. Son 50, 60, 70 músicos, pero no hace cada uno lo que le da la gana y toca cuando quiere, porque eso sería un desastre. Pero cuando están al orden de la batuta, ¿no es cierto? ¿Saben qué es batuta? ¿No? Esa varillita que usa el director, ¿no? Para saber allá a los violines cuándo señalarle, y allá a los que están con la guitarra, ¿no es cierto? Y el teclado y las percusiones y demás. Hermano, eso es bueno y deleitoso. ¡Ay, delicia! Como cuando usted está disfrutando, no sé, pues su postre favorito o su plato favorito. ¡Wow! ¿No? Uno no se cansa de comer y comer y comer, ¿no? Y ya está hartado, pero quiere más porque ya es su deleite, ¿no? Ese helado o ese postre, no sé, o ese plato, ¿no? Hermanos, eso es la comunión unos con otros cuando estamos juntos, pero en armonía. No que estemos juntos en este salón, pero cada uno en su mundo allá, ¿no? Cada uno haciendo lo que quiere, y el pastor aquí, y nadie le tira pelota ni entiende. Cuando pregunta, nadie sabe de qué habla el pastor. Eso no es un desastre para Dios. No quiere saber de esa reunión, ¿no? De esos que están juntos ahí, sin armonía, sin un propósito en común. Eso es comunión, hermanos. ¿Ya? Tenemos algo en común.
aquí ahorita nuestro común denominador es escuchar lo que Dios está diciendo a mi vida. ¿Ya? La enseñanza de esta mañana es acerca de la comunión. Y nos dice aquí el rey David que la comunión es buena y, ¿qué más? Deliciosa. Es buena y deliciosa, hermano. Pero cuando hay armonía, cuando estamos de acuerdo, cuando juntos tenemos el mismo sentir, cuando juntos estamos jalando el carro para un mismo lado, estamos empujando todo para el mismo lado. Ahí, hermanos, es bueno y delicioso para Dios. Y debe serlo también para su pueblo. Número 2. También la comunión cristiana, hermano, es una bendición. Mira lo que dice el versículo 2. Salmo 133. El versículo 2 dice, haciendo ya una comparación de lo bueno y delicioso que es esta función de la iglesia. Esta cuarta función de la iglesia dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja, dice, ese óleo, ese aceite, hasta el borde de sus vestiduras. Mire, hermano, aquí hay una figura interesante que tiene que ver con la bendición, con la consagración que trae la comunión. La comunión, hermano, es para tener un encuentro con Dios, bueno y delicioso. ¿Ya? ¿Me entienden, hermano? Tiene que ver con esa figura de consagración del sumo sacerdote. ¿Sabían ustedes, hermano, que el sumo sacerdote era consagrado a su oficio sacerdotal con una consagración de su vida que se ilustraba vaciándole una vasija de aceite? Eso es óleo, el óleo de la unción. El aceite de la unción era vaciado en la cabeza del sumo sacerdote, en este caso Aarón, y ese aceite lo empapaba desde la punta de la cabeza, dice, hasta la punta de los pies prácticamente, porque hasta el borde de su vestidura, y la vestidura del sacerdote era hasta los tobillos. Así que sin duda pasaba el borde de su vestidura a los pies. Y eso, hermano, significaba la entera consagración de ese siervo de Dios al ministerio de la palabra, al ministerio de la obra. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es algo hermoso. Es una figura de consagración, una figura de entrega. El aceite de la unción tiene que ver, hermano, con la bendición de Dios, con la consagración de esa persona para el ministerio, para el servicio del Señor. Un momento de consagración tiene que ver con el revestimiento de Dios, porque ese aceite simbolizaba el Espíritu Santo, ¿ya? Con el cual nosotros también hemos sido ungidos. La Biblia dice, primera Pedro, que la unción del Santo está en nosotros. Con Él hemos sido sellados, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la unción del Santo. Somos ungidos, hermanos, consagrados para Dios. Y eso es lo que significa la comunión, hermano. Tener nosotros aquí en esta asamblea el común denominador que es Jesucristo, y nuestro propósito que es rendirle culto, darle todo el honor y toda la gloria. Eso es un momento de consagración, hermano. Si todos nosotros entendiéramos qué significa eso, yo les aseguro, estaríamos a las 10:30. 10:30 empieza el culto. Estaríamos, hermano, por lo menos 10 minutos antes, 10:20, ¿no? Esperando que ya llegue las 10:30 para empezar este momento bueno y delicioso de consagración, porque eso es la comunión, hermano. Para eso nos reunimos, para disfrutar este tiempo en la presencia de Dios. Eso es, hermano, la comunión cristiana, ¿ya? Y mire, el versículo 3 usa otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Para ilustrar esta consagración, esta figura dice, como el rocío, subraya el rocío. ¿Qué es el rocío?
Sí, de la mañana, ¿no? Esa frescura, esa agua, ¿no? Esa neblina que humedece, ¿no es cierto? Los montes, humedece el césped, la vegetación, dice como el rocío de Hermón. ¿Sabe qué es Hermón, no? Es un monte, una montaña en Israel que se llamaba el monte Hermón. Es algo así como la Siberia, ¿ya? La Siberia, ¿no? Sí, Siberia. Ah, por acá es la Siberia, pero por acá es Sillar. el sillar, eso como en el sillar, ¿no? Siempre húmedo, siempre las nubes ahí están, que nunca se ve el sol. Por eso hasta ahorita terminan de arreglar eso, ¿no? Porque siempre hay derrumbe por la humedad. Pero pues usted ve eso, ese verdor de esos montes nunca están secos. Siempre lleno de vida, siempre verde. Como cuando usted va en el avión y ve abajo la vegetación, la Amazonía, una cosa verde así que da vuelta en zigzag, ¿no? Es un río, es un arroyuelo lleno de agua, y esos árboles siempre están llenos de vida. ¿Sí? Los árboles que están junto a corrientes de agua siempre están llenos de vida. ¿Ya? Entonces, la comunión cristiana es una bendición, como el rocío sobre el monte Hermón. Pero dejemos al monte Hermón allá en Israel y pensemos aquí en la Siberia, pensemos en el sillar y vea, ¿no? Cómo está lleno de vida, en contraste a un lugar desierto. ¿Qué pasa con un lugar desierto? ¿No hay? No hay vida, no hay vegetación. ¿No es cierto? Todo es seco, árido. ¿Sí? Pero sin embargo, hermano, donde hay rocío, donde hay neblina, donde constantemente se está humedeciendo el monte, siempre está verde. Hermano, eso nos habla de la bendición que hay en la comunión. ¿Ya? Siempre hay vida, el rocío trae renovación y una renovación constante. Es como servirnos un refrigerio en un momento cálido, ¿no es cierto? Donde estamos sedientos, bramando por sed, por agua como el ciervo, ¿no? Tiene que ver, hermano, con esa fuerza fertilizante para la naturaleza. Es un claro ejemplo, hermano, de la bendición que Dios derrama donde hay comunión, donde estamos juntos pero en armonía, unidos en un solo propósito y en un solo sentir: rendirle culto a nuestro Dios y estar centrados y concentrados a ese propósito, tener algo en común, ¿ya? En este caso, darle la gloria a nuestro Dios. Eso realmente trae bendición. La comunión cristiana hace que la vida cristiana sea próspera y saludable. ¿Sí? Nuestra comunión nos trae prosperidad, vida, éxito y salud. La comunión, hermano, nos trae bendición. La comunión nos trae bendición. ¿Cómo se pierden esa bendición los que no vienen, hermano? Los que no congregan. Qué triste, ¿no? Pero la comunión cristiana trae bendición. Y por último, versículo 3, otro beneficio de la comunión, dice la segunda parte del versículo 3, porque allí, después del punto y coma, ¿no? Porque allí donde hay comunión y están juntos los hermanos en armonía, ¿qué dice? Envía a Jehová, ¿qué cosa? Y vida eterna. Eso se llama salvación, hermano. Cuando hay comunión, cuando estamos juntos en armonía, Dios derrama salvación, derrama bendición. Vida eterna es ofrecida al que viene y no es salvo, ¿no es cierto? Como dice allá en Hechos capítulo 2, que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Cada día se convertía la gente. ¿Por qué? Porque veían esa comunidad, veían en esa asamblea de redimidos
cómo eran de diferentes, cómo se amaban, cómo eran amables unos con otros, cómo tenían comunión unos con otros, cómo tenían el mismo sentir, cómo juntos estaban reunidos con el propósito de rendirle culto al Señor, el Salvador de ellos. Hermano, si nosotros le damos la importancia de vida a congregarnos y llegamos a la hora y no nos perdemos ningún segundo de este momento de comunión, Dios, hermano, va a derramar salvación y vida eterna, porque la comunión cristiana ya es buena, deliciosa, trae salvación, trae bendición y trae salvación. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a tener comunión unos con otros y no dejar de congregarnos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor.